Metrópolis Querétaro. Estás en 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 Metrópolis Querétaro. Información, les damos la más cordial bienvenida a este programa con toda la actitud como lo es habitual jueves a jueves, para que tengamos un gran programa como lo es normalmente. Tenemos toda la transmisión con Pepe y Rayito en la producción y estamos transmitiendo en vivo de la ciudad de Querétaro. Y como lo es habitual, les doy la más cordial bienvenida a este programa. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Estaremos hablando de lo que es la radiooncología, quizá un tema complicado porque el tema a veces hablar de cáncer no es sencillo, fácil, pero creo que tenemos a la gente más experta en la materia y creo que será un programa muy interesante. También el comentario para que se suscriban en redes sociales, me pueden encontrar como Libre Pensamiento en Facebook, Libre Pensamiento MX en Instagram y en TikTok. Asimismo, lo hemos dicho varias ocasiones, me pueden encontrar, o este programa pasa como un podcast a través de Spotify, iHeartRadio y Apple. Para que los programas que, como este, vamos a hacer el día de hoy y todos los que hemos hecho a través de ese tiempo libre pensamiento, los puedas ver cómodamente en el lugar que para ti sea mucho más sencillo, más cómodo, haciendo ejercicio, en el trabajo, de vacaciones, en el auto, en fin, tú lo decides, así que ya lo sabes, suscríbete, sería fácil y sencillo, me puedes encontrar en Facebook y también en YouTube como Libre Pensamiento. Y bueno, hablando también del tema, lo que tiene que ver hoy con la receta, estaremos hablando de algo quizás fácil, sencillo, pero no común de usarlo. Yakult, esta bebida tan común que muchas veces se toma en cualquier lado, hoy la vamos a usar con fruta picada. Vas a ver qué delicioso, qué fácil y qué sencillo de poder hacer algo diferente con un simple Yakult. Eso es la receta. Y también la invitación para que tú te suscribas a mi canal de cocina como Alegría a tu Paladar. Alegría a tu Paladar en YouTube y Alegría en tu Paladar MX en Instagram y en TikTok. Y también tú apóyame y ayúdame dándole un like, suscribiéndote a mi canal de cocina. Esto no tiene un costo, pero me ayudas a que podamos tener constantemente pues recetas, información, y esta la única forma de que se siga dando información y no se pierda es a través de que tú te suscribas a este canal de cocina Alegría a tu Paladar en YouTube, no lo olvides. Así que bien importante para que tengamos esta gran comunicación. ¿Tienes dudas en la receta? Dámelo a conocer y juntos podemos pues llegar al mismo acuerdo para que cocinemos igual, sea algo ideal en la receta, así que no lo olvides. Y también el día de mañana tenemos la rodada con los grupos de Jaguares de Ciclismo. Ellos son muy profesionales para que nos guíen cómo poder andar en la ciudad y a saber usar las ciclovías. Salimos en punto a las 9 de la noche en la Alameda, enfrente del Gómez Morín, de la explanada, que es muy amplia, muy grande. Llega por ahí a las 8:40 para que salgamos a las 9 de la noche en punto y puedas conocer tu ciudad, porque te aseguro que hay grandes lugares de la ciudad que no conoces, y también cómo usar la bicicleta de una forma adecuada, con las vialidades y con las ciclovías, algo que está tan pues de moda, poder usar la bicicleta, así que no lo olvides, te va a gustar, vas a aprender a andar en tu ciudad y vas a conocer rincones de la ciudad que muchas veces desconoces. Te comento también que tenemos actualmente 400 kilómetros de ciclovías.
algo que suena muy complicado. Somos la segunda ciudad con ciclovías después de la Ciudad de México y vale mucho la pena que tú las conozcas. Así que nos vemos mañana en punto de las 9 de la noche. Llega a 8:40. Nos vemos ahí en la Alameda, enfrente de Gómez Marín. Y bueno, antes de dar también inicio al programa, el día de hoy también quiero dar la más cordial, pues también bienvenida y agradecerle al doctor que nos ha hecho pues tener grandes programas, tener grandes informaciones, el doctor Amaury Corres Bargutieta. Hoy el doctor se despide de nosotros provisionalmente, pues se va a hacer su especialidad en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Nos va a contar casualmente a qué es lo que va a hacer más adelante en esta especialidad. Le deseamos pues un gran éxito y también nos va a hacer favor de acompañarnos el día de hoy. Y le agradezco todo el tiempo, toda la dedicación, porque gustó mucho sus temas médicos, y para mí es muy importante que sigamos teniendo pues temas médicos. Es por ello que hoy tenemos a una gran especialista, así que yo le agradezco muchísimo todo el tiempo, de su conocimiento, para que ustedes también tuvieran esa información médica sobre pues hábitos que debemos de tener comúnmente, pues médicos que muchas veces conocemos, cuestiones de salud, en fin, creo que fue algo muy interesante el tiempo que nos prestó el doctor Amaury, y le deseamos el mejor de los éxitos, y cuando regrese, pues ya lo tendremos nuevamente de regreso en algunos años por acá. Pues bueno, vamos a dar inicio al programa, amigos, y me va a dar mucho gusto poderles presentar a mi invitada, la doctora Marina Adriana Velázquez Hernández. Ella es médico cirujano, estudió en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, estudió la especialidad de radiooncología en el Centro Médico Siglo XXI, es certificada por el Consejo Mexicano de Radioterapia, es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Radioterapia de la Ciudad de México, también forma parte de la Sociedad Mexicana de Oncología, y estudió la maestría de Oncología y Radioterapia en la Universidad Cardenal Herrera de España, y la maestría de investigación médica en la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es médico adscrito de la Unidad de Especialidades de Oncología del CSEC, aquí en el estado de Querétaro. Creo que va a ser un programa sumamente interesante, pues hablaremos de un tema no común, no fácil, pero sí de suma importancia, por lo que me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida a la doctora Marina Velázquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Fermín, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Amaury, muchísimas gracias por permitir este espacio aquí para poder compartir sobre este tema. Muchas gracias. Doctora, me da muchísimo gusto el que esté usted aquí en Libre Pensamiento y que podamos tocar un tema interesante, que quizá no es fácil de comentar o que se comente fácilmente, sin embargo es una rama de la medicina importantísima. Y para empezar a comentar y platicar, empezaremos a ver qué es este tipo de especialidad, hablar de lo que es la radiooncología, y también lo de más cordial bienvenida al doctor Amaury, que también, como lo comentamos, pues es hoy su despedida. Pues, doctora, empecemos a comentar un poquito, ¿qué es la radiooncología? Claro que sí, Fermín. Mira, el cáncer es un problema de salud pública, es un problema a nivel nacional e internacional. Y pues con todos los avances de tecnología, actualizaciones, pues existen 3 pilares muy importantes del tratamiento para todo paciente oncológico, ¿no? Con este diagnóstico de cáncer, que es una cirugía, oncología médica o manejo con quimioterapia, pero una parte también muy importante es el tratamiento de la radioterapia, que es dar tratamiento con radiación ionizante a esas lesiones tumorales a partir de equipos médicos y equipos tecnológicos muy especializados. Entonces la radiooncología es la rama de la medicina que estudia justamente el manejo de la radioterapia y el manejo de la radiación ionizante como un modo terapéutico para atacar el cáncer. Ahora, esto no es nuevo, esto me imagino, esta rama viene manejándose, me imagino, acompañando cuando se empezaron a dar ciertas curas para el cáncer, me imagino, pero lo desconocemos. Actualmente en México, ¿qué avance tenemos o cómo es que se aplica esto? ¿En qué momento, cuando al paciente se le diagnostica que tiene ya un problema de cáncer? Claro, este tema de la radiación viene desde Madame Curie, por ahí de 1895, el descubrimiento del radio, Becquerel, Röntgen, toda esa historia. Con la evolución de estos descubrimientos, las técnicas, la implementación de esta tecnología, todos estos avances y como se ha ido implementando en todos los países, México no es la excepción. Cuando llega un paciente a la consulta y se le da un diagnóstico de cáncer,
se etapifica, se le da una etapa clínica. La etapa clínica nos va a dar el pronóstico o sobrevida de esa persona. Entonces hay que analizar cuáles son las líneas de tratamiento que vamos a darle a ese paciente. Al menos el 60% de los pacientes con un diagnóstico de cáncer en algún momento van a necesitar el tratamiento con radioterapia o de radiooncología. En algún momento. Es Ok, correcto. ok. Ahora, ¿esto quiere decir que es parte del tratamiento del cáncer, la radiooncología? Es correcto, es una parte fundamental. El cáncer siempre va a ir con 3 pilares de tratamiento: cirugía, oncología médica y radiooncología. Hay que saber nada más en qué momento va a tocar la radiooncología. De momento inicial, o después de un manejo quirúrgico, a lo que le llamamos complementario o adyuvante. Ahora, ¿qué sucede y qué pasa cuando a lo mejor se detecta un cáncer? ¿Tiene que ser un cáncer ya muy agresivo, muy avanzado, o cuando en sus primeras etapas ya se tiene que aplicar la radiooncología? Ok, pues idealmente todos queremos, como médicos y como pacientes, diagnosticar un paciente en etapa temprana, porque esto va a impactar en mayor número de años libres de enfermedad. En nuestro país, hasta el 60-70% los estamos diagnosticando en una etapa 3 o 4, ¿sale? Entonces, aunque sea una etapa temprana, claro, vamos a atacar la enfermedad con un manejo quirúrgico más agresivo, más radical, pero hay que revisar esta pieza quirúrgica, todo el escenario del paciente, para saber si va a necesitar un complemento con radioterapia o radiooncología. Entonces, tanto en una etapa temprana, en una etapa intermedia o avanzada, el paciente sí puede ser candidato a radiooncología. Ahora, digo, es un tema para mí muy nuevo. Hablar de la radiooncología, de la quimioterapia, ¿es parte de este proceso o dependerá del paciente que no tenga quimio, pero sí radio y quimio, o forzosamente tiene que pasar el paciente por los dos tipos de procesos? Es una pregunta muy interesante. Definitivamente siempre hay que hacerles un traje a la medida a todos los pacientes, ¿no? Saber sus factores de riesgo, su diagnóstico, el tamaño de la lesión, la estirpe histológica, la extensión, algunas pruebas un poquito más finas, pero en base a la etapa clínica ya sabremos si el paciente de inicio es candidato a un manejo quirúrgico y después vamos a quimio radio juntos, o al revés, vamos a dar quimio y radio juntos, reducimos la lesión tumoral y después vamos a una cirugía para poder resecar mejor. Sí, pudiera ser que no haya cirugía y baste solamente con la radio y la quimio, sin necesidad de una cirugía. Puede ser el caso. Es correcto, sí, cuando son lesiones que ya invaden algunas estructuras vasculares, lesiones un poco más extensas, quizá de inicio el cirujano diga, ¿sabes qué? En este momento no es quirúrgico, vamos a iniciar con radioterapia, con quimio, reducimos y después vamos ya a un manejo quirúrgico. Vaya cuestión. Ahora, estos son temas difíciles y que generan miedo en la población, a mí, en fin. ¿Es doloroso? Cuando se empiezan a aplicar, ¿llevan algún tipo de calmante, sedación o no es necesario? Depende del tipo de radiación, no sé. Es importante aquí aclarar, la radiación no se ve, no se siente, no duele. Es como tomarse una radiografía de intensidad elevada, entonces el paciente se coloca en una posición especial que se planea bastante bien para poder dar el tratamiento. Cada sesión de radioterapia depende del equipo o de la técnica que se va a ocupar. Puede durar unos 7 minutos, 10 minutos, 12 minutos, dependiendo el tratamiento. Y le decimos al paciente, te vas a colocar en esta posición, no te muevas, ya como lo hemos planeado, y el equipo da su giro alrededor del paciente, aplicando la radiación al punto central, que es el tumor, pero no genera dolor. Sin embargo, hay una reacción inflamatoria en los tejidos sanos que están alrededor, y sí hay que esperar ciertas reacciones de inflamación que vamos a tratar posteriormente ahí en el paciente. ¿Que podrían ser, como un efecto secundario? ¿No hay? Es correcto, es conocido como una toxicidad aguda o tardía por una inflamación. Puede ser piel, que es una radioepitelitis, inflamación de mucosa, que es una mucositis, una proctitis, etcétera. Dependiendo del sitio, sabemos qué grado, qué molestia va a tener y cómo lo vamos a atacar. Ok. Entonces, ¿pudiésemos decir que no es tan agresiva como una quimio? ¿O depende el caso?
Lo importante de la radiación es que es con mucha precisión, tiene una precisión submilimétrica, o sea, prácticamente vaya. llegas a la lesión tumoral con cierto margen milimétrico alrededor de protección nada más, pero es localizado. A diferencia de un tratamiento sistémico, que es la quimio o la inmunoterapia, que se otorga al paciente y el manejo se va por el torrente sanguíneo, ¿no? Pero aquí la radioterapia es solamente localizada. Ahora, yo considero que por lo que platica y comenta, suena muy interesante que pudiera ser como una gran alternativa donde no es tan invasivo, en fin. ¿Por qué hablamos mucho de quimio y no de radio? Ok. ¿O a qué se debe? ¿Es más efectiva la quimio que la radio? No, no sé, es mi pregunta. Sí, sin duda se complementan ambos, ¿eh? Dependiendo de la histología, debemos de saber que hay tumores que son más radiosensibles, radioresistentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay tumores que con una mayor cantidad de dosis o menor dosis de radiación pueden ser atacados y llegar a una dosis óptima en ellos. Pero depende de la histología. En algunos hay más beneficio con quimio, en otros con radiación y en otros con ambos. Entonces, es una valoración integral para poder definirlo. Ok, o sea que finalmente, aunque se habla mucho de la quimio, es un complemento, o sea, no pueden ir solas. Radio, quimio, más muchas veces la intervención quirúrgica. Es correcto, de hecho ya dependiendo de la histología, la etapa clínica, ya están escritas las guías internacionales que nos van a decir a este paciente vamos a empezarlo con esta modalidad de tratamiento, por ejemplo cirugía, y dependiendo de ciertos hallazgos va a quimio y después a radio. Es cuestión de revisar ahí el tema en cada paciente. Bueno, qué interesante, amigos. Y yo les invito a que pues hagan sus comentarios, sus dudas, como lo es habitual aquí en el programa, pues para saber qué comentarios o qué quieren saber con respecto de este tema, para que pues podamos estar pues de algún modo en la misma sintonía. Por ejemplo, tengo aquí a Alex Vázquez, dice, o Velázquez, vamos, doctora, echando mucho ánimo, ¿no? También tengo a Elia Barrutieta, saludos a la doctora Mauri, le está mandando aquí un fuerte saludo, y que nos hagan hacer todas sus preguntas, porque es un tema yo creo que sumamente interesante, no común, y muchas veces tenemos muchos miedos cuando, pues, lamentablemente llegamos a estos casos, ¿no? Doctora, una pregunta muy precisa, ahorita que usted comenta. ¿Por qué cree que en México se diagnostica más tardíamente el cáncer? ¿O es algo de Latinoamérica en general? ¿O específicamente México tiene ese déficit? Quisiera atreverme a decir. Okay. ¿O cuál cree que usted sea alguna razón? O varias razones. Fíjate, Amaury, que es una pregunta muy, muy interesante y muy importante. Obviamente, pues en todo el mundo, en todos los países, buscamos hacer de mayor conocimiento estos temas sobre el cáncer para lograr una mayor y efectiva lucha contra el cáncer. Pero debemos de tener en cuenta algo muy importante. ¿Qué conocimientos tiene el paciente para acercarse a un médico de primer contacto para pruebas de screening o tamizaje? Es decir, pruebas a qué factores de riesgo tengo yo, hombre, mujer, fumo, no fumo, etcétera, y a partir de qué edad para empezar con un chequeo. En países de primer mundo puede haber mayor educación en esto, mayor recurso económico, mayor número de clínicas de primer contacto cerca de las comunidades y permite hacer esos tamizajes o pruebas de rastreo en tiempos más tempranos. ¿Y qué sucede? Pues que encontramos lesiones más pequeñas en etapas tempranas. Pero estamos en comunidades o en países donde tenemos centros de primer contacto, comunidades a distancia. Muchas veces las personas no saben qué síntomas, cuáles factores de riesgo o a qué edad empezar a acercarse a un médico para un Papá Nicolau, una mastografía, una colonoscopía, un antígeno prostático, etcétera, y dejan avanzar la lesión. ¿Cuándo llegan con nosotros? Cuando es una lesión avanzada, ¿sale? Entonces, de ahí justamente como somos uno de los países que estamos justamente trabajando muy duro en esta lucha contra el cáncer, pero tenemos que luchar contra ciertas barreras que tenemos, pues justamente el paciente cuando ve que la lesión ya avanzó, ya es una lesión muy grande, genera dolor, genera sangrado, es cuando llega con el médico y encontramos ya una lesión más voluminosa. Qué interesante esta pregunta, porque a mí
viene otra a la cabeza. Entonces tenemos que también prepararnos y generar un chequeo médico a una edad temprana. No sé qué edad será una adecuada. Es correcto. La educación en los médicos de primer contacto es importantísimo que nosotros como oncólogos lo empecemos a impartir y se ha trabajado mucho en eso para poder educar al paciente en tu comunidad, pláticas para que la gente se acerque. Por ejemplo, en las mujeres a partir de los 40 años, la mastografía. En las mujeres que inician actividad sexual, su papá Nicolau. En hombres que tienen antecedentes en familiares varones de cáncer de próstata, pues empezar a hacer también su chequeo de antígeno prostático a los 40 años, acercarse a su médico de primer contacto es importante, ¿no? Para este chequeo. Pues amigos, como se pueden dar cuenta, ¿tenemos cura al cáncer? Sí. ¿Cuál es? La prevención. La prevención. Entonces, creo que es un tema que también hemos dicho cuando en algún momento con la doctora Mauri llegamos a tener estos temas. ¿La cura dónde está? Sí hay cura. Es la prevención. Así que bueno, pues amigos, vamos ya para que podamos continuar cuando lleguemos después de la receta. Vamos a hacer una receta muy rápida para que ustedes la conozcan, sepan lo fantástica que es y también hablar un poco también con la doctora Mauri con respecto a lo que él va a estudiar más adelante, porque es su despedida el día de hoy y que tiene que ver hoy prácticamente con el tema que estamos hablando. Vamos a la receta y regresamos en 2 minutos. Vamos y venimos en 1 minuto. Amigos, bienvenidos a Alegría en tu Paladar. Hoy vamos a preparar un cóctel a base de fruta y el invitado en esta ocasión será este producto que llamamos Yakult o alguno similar, el cual podrá manejarse con alcohol o sin alcohol y créanme que va a ser un sabor sumamente sensacional, ya lo verán. Y sin dudarlo más, ¡vamos! A los ingredientes. Los ingredientes y proporciones los podrás encontrar en la descripción en la parte de abajo. Para dar inicio a la receta hay que picar fruta, por lo regular la que tenga un sabor ácido. En este caso yo voy a ocupar piña, naranja, kiwi, un poco de fresa. Tú toma la decisión. Para la receta también voy a ocupar hielo frappé. ¿Cómo poderlo hacer si no tenemos una máquina de hielo frappé? Puede ser en tu licuadora, pero muchas veces se excede. Entonces voy a vaciar en un trapo perfectamente limpio hielo. Lo tapo y le pego con algún objeto. Aquí tengo ya mi hielo frappé. En una copa o en un vaso largo voy a vaciar la fruta que tengo picada. En este caso es la naranja, el kiwi, la fresa, la piña, una vez que tengo aquí mis frutas las voy a machacar con un palito. Si no tuvieras un palito especial para cocinar, pues bueno, hasta llegar con lo que tú quieras, de tal modo que puedas machacarlas un poco, triturarlas. Una vez machacado le voy a poner suficiente hielo frappé. Le vamos a vaciar el invitado que es un Yakult o algún producto similar que hay en el mercado. Le puedes poner hasta 1,5, dependerá de tu gusto. Agrega el refresco de limón de tu preferencia. Aquí tengo 7up y Jolly. Jolly, que es un refresco delicioso, lo puedes encontrar ya en algunas cadenas departamentales. Lo vaciamos. Agitamos un poco. Aquí el resultado, amigos, de nuestro cóctel, y créanme que es de un color realmente espectacular. Aquí está nuestro kiwi, toda la fruta y vamos a probarlo. La combinación que se genera con el refresco de limón, la fruta picada ácida y el Yakult o algo similar que venda en tu localidad lo hace sensacional. Pero bueno, para que a alguien le guste algo más interesante, vamos a ponerle un toque de alcohol. Puede ser ron blanco, puede ser vodka o puede ser ginebra. En este caso yo le voy a poner vodka. Tú decides la cantidad. Agitamos.
Fácil, sencillo de hacerlo en casa, de un sabor realmente excepcional. No tienes que ponerle alcohol si tú no quieres, es sencillamente una opción adicional. Muy rico, delicioso para hacerlo en casa. Si te gustó esta receta, no olvides darle like. Suscríbete a este canal. Recordemos que la cocina es un amor. Hasta la próxima. Amigos, ¿qué les pareció este cóctel? Fácil, delicioso, rico, sencillo para hacerlo en casa. Ahora que venga la temporada de calor o no es necesario el calor, rico. Salimos de lo convencional con un poco de fruta, se hace muy natural. Pues bueno, continuemos con nuestro programa, pero antes de ello tenemos al público. Tengo a Luis Raúl Maldonado, dice, nos manda saludos, muchísimas gracias. María Hernández, buenas tardes, doctora, saludos. Tengo a Juan Márquez, dice, Juan Márquez Francisco Fermín, muchísimas gracias, saludos. María Hernández, saludos de Fabián Valentín, Dilán, Lupita, nuestra admiración. Marta, de la Ciudad de México, saludos, muy buen programa, Chef Fermín. Pregunta para nuestros grandes invitados, ¿qué tan cierto es que después de aplicar quimio y radiaciones el cáncer puede quitarse? Ok. Hay un concepto muy importante que se debe de aclarar. El cáncer, siempre luchamos contra él con la intención de erradicarlo, ¿sí? Pero nosotros como oncólogos usamos el término de control de la enfermedad y lo vamos midiendo en años libres de enfermedad, a 5 años, a 10, a 15, y ahí es donde medimos el éxito de los tratamientos. Entonces, siempre existe una posibilidad, aunque sea mínima, de que haya reactivación del tumor. Vamos a disminuir aún más esa reactivación con un adecuado estilo de vida, los seguimientos, los chequeos, haber terminado adecuadamente las quimios, las radios, haberse sometido a la cirugía que en su momento dijo el cirujano oncólogo. Entonces, el punto es luchar para disminuir la probabilidad de recaída. Ok, muy interesante. Gracias. Tenemos a Brian Murphy. Hola, Chef Fermín. Qué buen programa. Uno de los temas que me dan miedo hasta nombrarlo. Muchas gracias a los doctores por tanta información. Saludos desde Black Hawk, Colorado. Muchas gracias por la información. María Hernández, saludos de Carlos y Marichuy. Juan Márquez, felicidades Fermín. Margarita León, saludos a los doctores invitados. Ahora, antes de continuar con el programa, doctora Mauri, ¿nos podrías comentar cuál es el motivo también que nos da, pues, bueno, un poco de tristeza que vas a hacerte la especialidad, pero me da mucho gusto a la vez? Claro. Comentar un poquito de lo que vas a hacer tú. Pues yo inicié un proceso para estudiar la especialidad que tiene ya la doctora, el grado académico muy reconocido, y muchas felicidades, doctora. Gracias. Espero poder seguir sus pasos. Desde hace algunos años yo tuve la inquietud de esta enfermedad, que yo la considero como sin demeritar otras, y dentro de todas las que existen, pero la enfermedad del siglo, considero que desafortunadamente por la americanización del estilo de vida y pues algunas otras cuestiones que incluso ya implican cuestiones laborales, cuestiones en empresas con químicos, desafortunadamente creo que va en aumento. No sé si usted me pueda corregir o instruir en esa situación. Entonces considero que se deben formar más oncólogos, más cirujanos oncólogos, y ahora que tenemos esta tecnología tan importante, pues más radioterapeutas. Observé mis opciones y pues, me gusta la tecnología. También quisiera hacerle algunas preguntas al respecto, y considero que es una especialidad muy completa que ofrece pues lo necesario y lo que al menos a mí me intriga, me apasiona, me interesa. Es combinar la imagenología, la física y la oncología, ¿no? Pues amigos, véanse que muchas veces decimos que hay coincidencias. Esta realmente fue, llamémosle una coincidencia. Hoy estamos aquí, una experta, una radiooncóloga y un posible ya doctor médico que va a estudiar la especialidad de radiooncología. Mucha suerte en la ciudad de Monterrey. Muchísimas gracias a Mauri. Gracias al público también. Por tanta paciencia, por tan grandes temas que logramos tomar, y estaremos de regreso por acá en algún tiempo ya con todo un especialista. Muchas gracias. Y casi todos los temas eran enfocados a la prevención. A la prevención, exactamente. De muchas enfermedades, pero y dentro de ellas el cáncer, ¿no? Hablábamos de diabetes, hablábamos de estilo de vida saludable,
No sé si hablamos de tabaquismo, De tabaquismo no lo llegamos a tomar, No, pero ¿verdad? sí, pero llegamos a hablar cosas. pero bueno, lo llegamos a mencionar, ¿no? Periféricamente Sí, en otros temas. y que la cura está ¿dónde? En la prevención. En la prevención. Tengo a Elia Barutieta, qué interesante programa, qué buen tema. Jacqueline Galván Rebollar, saludos a doctora Mauri. Elia Barutieta, ¿qué es más peligroso? ¿Que tratamiento con quimio o de radio? Ambos tratamientos son muy seguros. Yo creo que los calificaríamos más como las molestias que pueden generar. Siempre una quimioterapia va a dar efectos adversos sistémicos o en general, a diferencia de la radioterapia que va a dar síntomas localizados. Pero actualmente, con los avances tecnológicos y todo lo que se tiene en investigación, ambos tratamientos son muy seguros. Perfecto, pues muchas gracias. Elia Barutieta, saludos también a Fermín y a la doctora, qué interesante obtener esta información. Margarita Neri León, ¿cuándo se recibe radioterapia? ¿Ya no se puede recibir radioterapia posteriormente si surge otro cáncer? Eso es muy importante. Radiar sobre un sitio ya radiado es un concepto ya descrito, se conoce como reirradiación. Sí se puede realizar, generalmente son 3 criterios importantes: que haya pasado un año completo desde el primer evento de radiación; segundo, que el paciente tenga un buen estado funcional; tercero, que sepamos que ese segundo evento de radiación sí va a dar un beneficio a nuestro paciente. Estamos hablando de radiar el sitio que ya se radió previamente. Si se radió un sitio y aparece un siguiente tumor diferente en otro sitio, por supuesto que puede considerarse también para radiación. Esta pregunta es muy interesante, doctora. O sea que puede haber sido que este sitio, este tumor, se radió, pasó un tiempo, vuelve a generarse, ¿es necesario volverlo a generar con radiación o no? ¿O si no pasa nada? En algunos casos sí son candidatos a nuevo esquema de radiación, a una reirradiación. Hay que evaluar de manera integral para saber si es candidato y damos beneficio, y en caso de que sí, sí lo podemos aceptar para una reirradiación. Muy interesante. Tengo aquí Marta Flores. Doctora Mauri, gracias por su sabiduría. Estoy segura que esta pequeña pausa es para prepararse más y compartirnos en un futuro nuevamente sus conocimientos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Elia Barutieta, qué rico cóctel. Gracias que les gustó. BZ Moreno, un saludo a mi tía Marina. Soy Gael. La amo. Muchas gracias. Guadalupe Millán, muy interesante el programa. Saludos al chef Fermín y a la doctora Velázquez, la doctora Mauri. Nos vamos a extrañar. Bueno, vamos a extrañar porque la doctora ya se nos queda fija. Y Guadalupe Millán, Rafaela Beltrán y 2 personas. Bueno, creo que ahí estamos con las preguntas. Creo que se han sido muy interesantes. Síganlas haciendo porque es como podemos aprender. Ya han sido preguntas muy interesantes que han hecho y han dado que esto vaya haciendo pues, más rico el programa. Doctora Maru, ¿tú quieres preguntarle a la doctora? Sí, muchas gracias. ¿Qué tipo de tecnología nos apoya en esta lucha contra el cáncer y la radioterapia? He visto que hay como 4 tipos de tratamiento, pero no sé si todos los ofrece la misma máquina, o con qué tipo de tecnología me voy a encontrar próximamente. Ok, Amaury, los tratamientos de radiación actualmente se dan con un equipo especial que se llaman aceleradores lineales. Estos equipos, la forma en que emiten el haz de radiación dirigido a la lesión tumoral, a eso le conocemos como técnica. En general es la técnica 3D conformal, IMRT y BIMAT, que ya irás conociendo allá cuando empieces la especialidad. Depende del equipo. De qué tan avanzado y actualizado esté el equipo, puede darte las 3 técnicas, ¿sí? O habrá equipos que nada más te den 3D o 3D e IMRT. Obviamente todos buscamos tener un equipo que nos dé todas las técnicas para evaluar al paciente y saber con cuál de las 3 podemos darle mejor beneficio. Nuestra realidad es que podemos tener cerca de casa alguna institución con un equipo, pero quizá nada más te da 2 de 3 técnicas, entonces habrá que conocer ese equipo. Doctora, a ver, me quiero detener un poquito. Ya que estamos hablando de equipos, ¿cómo andamos en el sector salud? Digo, hablándolo abiertamente, no pasa nada, aquí podemos hablar lo que queramos. ¿Cómo estamos ahí? Ok, pues la Organización Mundial de la Salud nos dice, debe de haber por cada 1.000.000 de habitantes 4 aceleradores lineales. Entonces habrá, y hay estudios ya actuales, nacionales e internacionales que estudian por región, ¿verdad? Cómo está nuestra realidad. En nuestro país hay todavía estados que actualmente no tienen el equipo
pero vendrá una implementación, ¿sí? Para poderlos instalar, porque hay mucha conciencia actualmente, ¿sí? Para generar justamente el acceso de todos los pacientes oncológicos a este tratamiento. Y creo que es cuestión de tiempo de que se logre esta tecnología. Actualmente en Querétaro tenemos un equipo en el sector público y hay 4 en el sector privado. Privado. Ok, es bueno, interesante saberlo. Antes de continuar, doctora Mauri, también tengo nada más, ya le hicimos la pregunta, pero quiero darle, bueno, ya contestamos la respuesta a Margarita León. Saludos a doctores invitados, y nos decía, una vez que el paciente recibe radiación, el paciente ya no puede nuevamente recibirla, ya lo contestamos, pero bueno, quería dar su nombre. Muchísimas gracias a Margarita León. Ahora sí, doctor, ¿qué opinas? Preguntarle al doctor. ¿Hay algún impacto importante si una máquina no tiene la capacidad de ofrecer todos los tipos de tratamiento? ¿Hay algún impacto directo que pueda afectar la vida, el pronóstico de un paciente con cáncer? ¿Es correcto? Obviamente todos queremos un equipo cerca de nuestros pacientes y que esté siempre funcionando, porque los tiempos entre una cirugía, el inicio de la radio, o el término de la quimio, el inicio de la radio, son importantísimos, porque de eso depende el control del tumor y evitar metástasis, ¿no? O que la enfermedad se vaya a otras partes del cuerpo. Cuando el equipo no está funcionando, impacta de manera negativa en este control, y obviamente va a afectar, ¿no? O puede mermar en la calidad o en el tiempo de vida del paciente. Ahora, todos queremos un equipo que ofrezca las mejores tecnologías, porque entre mejor tecnología va a tener menos molestias durante la radiación, menos inflamación de piel, de mucosas, de recto y algunos otros órganos. Cuando no tenemos estas grandes tecnologías, pero tenemos quizá unas intermedias como 3D conformal, hay que darlas, porque es mejor dar el tratamiento, damos medicación sintomático para disminuir la toxicidad aguda, pero al final del día le estás dando el beneficio oncológico al paciente. Qué interesante. Tengo por aquí a Lady Paniagua Rodríguez. Saludos desde Costa Rica. Le mandamos un fuerte saludo a Costa Rica. ¿En qué etapa del cáncer ya no se puede recibir radioterapia? Éxitos por su nueva etapa al doctor. Felicidades. Gracias. Para definir que un paciente no es candidato a radioterapia, puede ser incluso desde una etapa 1, ¿sí? Si tiene factores pronósticos muy favorables, por ejemplo, una paciente de mujer, 65 años, con un cáncer de mama temprano, con factores favorables como un perfil luminal A, etcétera, podemos ir de la cirugía a la vigilancia nada más con hormonoterapia. Ahora nos vamos hasta el otro lado, a una etapa 4, donde hay una lesión que ya es paliativa. Aún en una paliación, por supuesto que se puede dar radioterapia. ¿En qué momento consideraríamos que no es candidato a radioterapia? A menos que el paciente no tenga un adecuado estado general para poder tolerar el tratamiento. Esto es que nunca está, sea la respuesta. Es correcto. Nunca está. Nunca está. Ok, pues es interesante eso. Elia Bardutieta, se notará la ausencia de la doctora Mauri, pero vaya que sin duda un gran logro. Felicidades también y bienvenida a la doctora. Muchas gracias. El apoyo que debe existir de los familiares, del entorno del paciente, ¿usted cómo lo describiría? ¿Es importante? ¿Es necesario? ¿Todos juegan un rol al momento de tener un diagnóstico e iniciar un tratamiento con radioterapia? Es importantísimo. Le conocemos a esto como red de apoyo, y el paciente lo siente y nosotros lo vemos cuando el paciente tiene una adecuada red de apoyo. Familiares, hermanos, esposo, un acompañamiento integral al paciente. Esto influye mucho en el estado de ánimo, en la tranquilidad del paciente, en la seguridad que le da la familia al paciente para enfrentar una radioterapia, una quimio, un manejo quirúrgico, y obviamente nos ayuda a que el paciente se apegue aún más al tratamiento oncológico. Entonces, definitivamente, Amaury, la familia, la red de apoyo es importantísima para el éxito en un tratamiento oncológico. Qué interesante, porque yo creo que si hablamos de medicina y medicamento, creo que la parte de familia es un gran antídoto, ¿no? El apoyo, el ánimo, el no abandonar al paciente. No sé, yo creo que en México somos también muy, muy querendones en ese aspecto, ¿no? Pero no hay que también no olvidar que la parte afectiva es bien importante. O sea, no dejes, apoya. Porque yo me acuerdo que cuando tuve una familia que tuvo cáncer, mucha parte de la familia se alejó. Me voy a contaminar, o sea, un poco la ignorancia, ¿no? Aguas no nos vaya a contaminar. Entonces, un alejamiento, en lugar de dar un apoyo, la gente se alejó. O sea,
yo creo que también sería una buena pregunta. El cáncer no se transmite por práctica, ¿no? El cáncer no se transmite por estar en contacto con él. O sea, hasta qué punto podamos decir algo. Es correcto. En primer lugar, evidentemente, cuando no hay conocimiento sobre el tema, genera mucho temor y hay personas que se pueden alejar de la misma familia e impacta de manera negativa en el paciente. El cáncer se contagia de persona a persona, no, a menos que fuera un factor de riesgo como el virus del papiloma humano, por ejemplo, que ahí sí hay contacto, ahí sí puede ser un factor de riesgo que detone la enfermedad, pero como tal el cáncer de persona a persona, no. Una buena pregunta. ¿Qué me espera en Como alumno? como alumno, sí, en una institución tan grande que, bueno, por lo que he escuchado, en Monterrey, ¿cómo sería un día a día de un estudiante de radiooncología? Bueno, primero, Amaury, felicidades. Vas a entrar a una muy buena sede que es en Monterrey, en el IMSS, vas a hacer ahí tu especialidad. Hay grandes maestros como en todo el país, excelentes maestros de radiooncología. Los vas a ir conociendo poco a poco. El día a día, siempre mantenerse actualizado, tener la empatía con el paciente, siempre el contacto con un paciente oncológico no es fácil porque el paciente necesita de nuestro apoyo. Y entonces el residente o el médico en formación, pues estamos en eso, en formación. Entonces, tanto es un doble esfuerzo. Tienes que darle ese apoyo al paciente, a la familia, el trabajo del radiooncólogo, todo lo que eso implica, más aparte la actualización, los artículos, las sesiones, integrarte a todos los equipos multidisciplinarios. Tus maestros te van a ir guiando, tus compañeros de residencia de mayor jerarquía te van a ir guiando justamente en las patologías más frecuentes, en los tratamientos, en cómo manejar las toxicidades. Entonces, generalmente son sesiones, revisiones de clase, casos, artículos, después ya la consulta médica, donde entras en contacto con tu paciente, los interrogas, ves la evolución de la lesión, cómo en tu día a día vas viendo cómo la lesión va disminuyendo, incluso en algunas ocasiones con la radiación. Entonces va a ser algo fantástico, Mau. Muchas gracias. Ya que hablamos del caso de este doctor que estamos comentando, estamos hablando de algo difícil, ¿no? O sea, todo nos espanta. Bueno, hablo de mí, el tema cáncer. Llega a veces el doctor a encariñarse con el paciente cuando no sucede lo bueno, lo positivo, sino al contrario, es negativo y no avanza. Y llega un punto donde la depresión, el doctor tiene que ser muy firme y decir, no demuestro mis sentimientos. Eso es importante y hay que saberlo detectar y manejar. No estamos exentos el personal médico y los oncólogos de un burnout, ¿sale? Eso es importante. Debemos de saber descansar en vacaciones, en fines de semana, incluso saber en qué momento ya estoy pasando quizá de lo profesional a algo emocional que me estoy conectando al paciente. Entonces lo debo de saber detectar, ¿sí? Porque cuando empiezas a mermar justamente en tu desempeño como profesional, lejos de apoyar al paciente y a la familia, ya no lo verías de manera tan positiva. Entonces, sí debemos de saber limitarnos, quizá, en ese. Eso no implica que dejemos de ser amables, simpáticos, respetuosos, por supuesto que no, pero debemos de saber detectarlo para decir, hasta aquí. Hasta aquí. Sí. Porque es muy complicado, ¿no? O Correcto. sea, a veces el sentimiento puede ganarnos, ¿no? Y es donde el médico tiene que ser muy estoico, estable, ¿no? En su forma de actuar, porque se puede ir demasiado y entonces, ¿dónde queda la parte médica, no? De decir, yo soy el que te estoy ayudando al problema, ¿no? Quizá el servicio de tanatología es precisamente esa parte que absorbe eso emocional, ¿no? ¿Qué tanto trabajan los oncólogos con el servicio de tanatología? Eso es muy importante, es parte de un servicio integral que debe de dar el oncólogo, ¿sí? Es el oncólogo, el cirujano oncólogo, el radiooncólogo, el psicooncólogo, el psiquiatra, el nutriólogo, el rehabilitador, el tanatólogo, ¿sí? Entonces es importante desde que captas al paciente con el diagnóstico, enviarlo a valoraciones, ¿sí? De psicología, de nutrición, etcétera, para que haya un acompañamiento, no solo de la familia, exacto, no solo del oncólogo, sino de todo el equipo.
Muy interesante. Tengo a Elia Barrutieta, tiene un mensaje muy bonito, dice, me siento orgullosa de ti como madre. Te amo. Qué bonito mensaje, muchísimas gracias. Tengo también por aquí a Rafaela Beltrán, saludos Fermín, qué buen programa, muchas gracias. Koyani Pineda dice, ¿qué consejos de la doctora tan sensibles y empáticos? Felicidades, saludos Fermín, muchas gracias. Carlos Adrián Vázquez Guevara, doctor, no se vaya. Bueno, pero pues tiene que hacer su especialidad, ¿no? No quisiéramos que sucediera así, pero bueno. Vamos a empezar a hacer con el cierre un poco del programa. Doctora, ¿algún tema que no hayamos tocado y que sería importante comentar a la gente que nos escucha y nos ve? Hablamos un poco de la prevención, ¿no? ¿Podemos tocar un poco el tema de esto muy rápidamente? Claro que sí, es importantísimo. Mujeres a partir de los 40 años acudir con un médico de contacto para la mastografía, mujeres que inician actividad sexual, su Papá Nicolau de manera periódica, hombres a acudir, hay que quitarse esos miedos, esos mitos, a una revisión integral, un antígeno prostático. Esto es importante. Detectar si en la familia hay antecedentes de cáncer, qué cáncer fue, en qué persona fue, a qué edad fue, ¿sí? Lo ideal sería empezar nosotros a estudiarnos unos 10 años antes de esa edad que ese familiar lo detectó, ¿sí? Y ahora, el estilo de vida es importantísimo. Cigarro, alcohol, todo eso ya está muy bien descrito que hace o favorece la presencia de cáncer. Hay que hacer ejercicio, hay que comer sano. La prevención es importantísima. Y perderle el miedo justamente a abordar este tema, ¿sí? A conocer más de esto, a leer, a preguntar y a no tener ese miedo, a acudir al médico. De hecho, lo que está comentando, doctora, a mí me genera un gran orgullo la gran participación que hemos tenido del público, a pesar que es un tema complicado, la gente está preguntando y decirles, la prevención, vamos con la prevención, ¿no? Ahora, por lo que comenta, entonces prácticamente aunque el cáncer se puede dar en cualquier parte del cuerpo, está muy bien situado que se tiene que ver con la mama, con el, no sé, con el cáncer de próstata, como lo dijimos, cáncer de, no sé, de estómago, sí. Una cuestión así, no sé cuáles son los cánceres más comunes que tenemos que cuidarnos. Los que son más frecuentes es el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer colorectal, que es colon y recto, y el cáncer de pulmón. Entonces ahí estamos viendo, ¿no? Sobre cuáles podemos ir como a mayor, o poner más, enfocarnos más para un momento de prevención. ¿El cáncer de piel es algo común o entra un poquito más abajo? Quizá no sea tan frecuente como estos 4 que acabo de mencionar, más sin embargo hay zonas en el país donde es más frecuente encontrarlos. Por ejemplo, aquí en Querétaro tenemos mucha población que es o fueron agricultores. Entonces estuvieron muchas horas del día expuestos al sol y empiezan con esas lesiones. Entonces sí hay muchos datos de cáncer de piel y lo vas a ver frecuente. Ok, interesante. Tenemos a Factors. Excelente información, doctora. Gracias por su empatía y profesionalismo. Muchísimas gracias y por su gran participación. Ahora, dijimos que la prevención es muy importante, tenemos que apoyarnos en esto. ¿Cómo tomar una vez que me dicen, tiene un problema de cáncer? ¿Cómo aceptarlo y hacia dónde ir y tomarlo con valentía? ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que hacer yo como paciente cuando me dicen, sí hay un cáncer? Ok, una vez que dan el diagnóstico oncológico o el diagnóstico de cáncer, lo primero es la aceptación, porque podemos llegar a un momento de enojo, de ira, de negación, y eso va a retrasar los tiempos que son importantísimos para empezar, ¿sí? Entonces, comunicarlo en familia con las personas que tenemos mayor confianza, contacto, que sabemos que vamos a tener el apoyo, revisar a nuestro alrededor a qué instituciones de salud voy a poder acudir, que están a mi alcance, buscar a los oncólogos que estén dentro de esa institución y ponernos en manos de estas indicaciones de estos médicos. El oncólogo, el cirujano oncólogo, el radiooncólogo, lo que nos vayan indicando y evitar, por favor, irnos quizá a algunas terapias alternas que nada más van a ensombrecer y a retrasar el beneficio que ya está demostrado que científicamente puede ayudar. Ese tema es bien importante, doctora. El decir, tómate la pastillita, ve y tómate el té. Digo, alguna vez también, platicando un poco con el tema, es, ok, tómatelo, pero no disminuyas tu problema. O sea, quieres hacerle caso, está bien, decía un médico,
pero no dejes de hacer el caso a la parte médica, que es la más importante, ¿no? O sea, crees en la pastilla, crees en el té, en lo que sea, hazlo, pero no dejes la parte médica, que es la más importante, ¿no? Eso es muy correcto. Y Amaury, te vas a encontrar muchísimos pacientes que están en la quimio, en la radio, y de repente te dicen, es que estoy tomando esta pastilla. Ojo, no hay evidencia de que ayuden. Ajá, y lejos de ayudar, a veces generan más inflamaciones y Vaya, toxicidades. eso está interesante. Entonces ahí cuando detectamos que un paciente está tomando algún otro medicamento, por favor les pedimos, vamos a hacerlo a un lado, en lo que avanzamos quimio, radio, cirugía, etcétera, y después vamos a valorar, ¿sale? O sea, se ha demostrado que el tomar otras cosas a veces ha empeorado la enfermedad. Sí, genera justamente mayor inflamación. Si esperabas una inflamación en cavidad oral, un grado 1, pues de repente lo ves y ya ves unas lesiones más avanzadas, un grado 2, 3, y dices, ah, caray, esto no es de la quimio, no es de la radio. ¿Se está tomando algo? Sí, me estaba tomando. Ah, entonces nos deben de decir también los pacientes. Muy interesante lo de eso que nos están comentando, porque entonces no es tan bueno a veces hacerle caso a ese tipo de cosas, Es ¿no? correcto. Sí. Si no fuera por la cuestión médica que diga, tómese, mientras el médico no lo diga, sí, tómese el té, es porque a lo mejor él ya ve la cierta avance que hay de cura, ¿no? Exacto. Pues estamos casi llegando al final de nuestro programa, que ha sido sumamente interesante. Doctora Mauri, un comentario que nos quieras hacer para este final. Muchas gracias por abrirme las puertas de su programa. Muchas gracias, Fermín. No, al contrario, para mí es un por honor, el de veras. espacio. Gracias al público. Me sentí muy cómodo estando aquí platicando. Yo sí quería subsanar esa esa idea de hablar frente al público, de tener redes sociales, y pues me voy muy contento, me voy muy agradecido, y pues estaremos de vuelta, ojalá. Claro, Dios claro. quiera. Y yo creo que lo que acaba de decir doctora Mauri es muy cierto, ¿no? Yo he invitado a médicos y muchas veces está un poco el temor a la cámara, ¿no? Y ahora tú dices, qué bonito es, ¿no? El plasmar a veces un poco el conocimiento y que la gente se lleve un mensaje. Creo que la gente en la parte médica siempre ha quedado muy contenta aquí en el programa. Y ahorita lo hemos visto con la participación del público, ¿no? Correcto. Te lo agradecemos muchísimo y te lo agradezco en particular. Gracias y que sea muy exitosa tu especialidad de Monterrey, y aquí Gracias, estaremos gracias. muy al pendiente pues para lo que Ya le hablaré a la doctora llorando a mi primera guardia. Felicidades, Amaury. Muchas gracias, Muchas doctora, por su felicidades. tiempo y también por tan sabias palabras, todo su conocimiento. Se agradece mucho, doctora. Muchísimas gracias a Amaury y Fermín, gracias por esta gran invitación, esta oportunidad. Y pues yo sé que te va a ir bastante bien, ve con todo ese ánimo y cualquier cosa estamos aquí. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. ¿Algún comentario que le queramos decir al público antes de retirarnos? O sea, creo que ha sido muy interesante la información, pero que le dijéramos algo muy puntual que les quieras comentar al público. La prevención es la clave para detectar una lesión a tiempo y poder abordar adecuadamente, sí, con mayor tasa de éxito. Entonces, los invito muchísimo a acudir con sus médicos de primer contacto a una revisión. ¿Y a usted, doctora, dónde ¿Dónde te podemos podemos localizar? encontrarla? Exactamente. Claro que sí, estamos en mis redes sociales, en Facebook, ahí está mi página, Marina Velázquez, y estamos también en el Hospital San José de Querétaro y de Celaya, en la Torre 3, consultorio 519. Ahí estamos. Pues amigos, aquí están los datos de la doctora, y así que bueno, para que tienen alguna duda con respecto a lo que hemos platicado hoy, pues aquí está abiertamente con sus redes sociales. Pues amigos, nos vemos la próxima semana con un programa igual de interesante como fue el día de hoy. No lo olviden, nos vemos todos los jueves en punto a las 18 horas aquí en Libre Pensamiento. Agradezco muchísimo en la producción a Pepe y a Rayito por este gran tiempo, esta gran dedicación, y bueno, pues nos vamos con todo el optimismo. Amaury, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias. Vamos adelante y te va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Doctora Marina, mil gracias por todo. Muchísimas gracias, Fermín. Amigos, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Estás en Metrópolis Querétaro.